muchas felicidades porque llegamos ya al módulo 5. Uno de los módulos que también me gustan mucho es muy bonito y que nos enseña muchísimas cosas sobre el carácter que pues espera de nosotros como cristianos, de cierta forma, ¿no? Y aprendemos mucho del Señor Jesús por medio de estas lecciones. Y qué manera más interesante de iniciar, que es con el Sermón del Monte. Vamos a estar viendo a lo largo de las primeras lecciones justamente este sermón que podría decirse que engloba un resumen de todas las enseñanzas, como una constitución del reino de los cielos o incluso un manual de vida para el cristianismo, de cierta manera. Y es, por así decirlo, una colección eh, de muchas enseñanzas del Señor Jesús y que se basan en la buena noticia de que el reino celestial de Dios ha descendido aquí en la tierra. O sea, cuando nosotros nos pueden llegar a preguntar que cuándo se comienza a vivir la vida eterna, pues en el momento en que nosotros aceptamos al Señor, no en que estamos en su presencia, sino en el momento en que lo aceptamos. Y creo que eso cambia la manera en que nosotros podemos experimentar las circunstancias o cosas que vivimos pues día a día, ¿no? Entonces, pues con este antecedente, con este preámbulo, por así decirlo, vamos a ver esas prioridades que son importantes y definir ese perfil de ciudadano del reino de los cielos. Así que les voy a compartir pantalla y vamos a nuestra primera cita de este estudio, que está en el Evangelio de Mateo 5. Igual lo van a encontrar en su cuadernillo. Igual ahí Majo nos hizo el favor también de compartirnos eh, la lección de hoy y los devocionales, que también los devocionales continúan. Si nos hicimos el hábito en el módulo anterior, va a ser más sencillo poderlo hacer para este. Entonces, igualmente comparto pantalla para que lo leamos juntos y, y bueno, pues ya a partir de eso vamos a continuar. Sale entonces, les comparto pantalla. Bien, Mateo 5 versículo 1 al 3. Y dice, de este lado tengo una versión internacional, nueva traducción viviente. Incluso conviene que esta le llevemos a una versión internacional. Y vámonos a una versión más poética, Reina Valera. Y dice en Reina Valera, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, sentándose viendo a él. Vieron a él sus discípulos, abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, una versión internacional, tengo de este lado, igual nos pone en color rojo las palabras de Jesús. Y únicamente para esta lección vamos a estar viendo este versículo en particular, que vemos que son palabras de Jesús. Y dice en nueva versión internacional, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y aquí abrimos un poco el momento a participaciones. Espero que hoy estén muy platicadores. ¿Qué les viene a la mente con esta primera cita de Mateo 5, versículo 3, en particularmente estas palabras de Jesús? Sí, adelante. Adelante, Eva. Bueno, Evelyn. yo sé que sí, pobres en espíritu es como la gente que reconoce su necesidad. Ajá, muy bien. Ya nos dio la clase casi, casi. Sí, muy bien. Una persona que reconoce su necesidad. Tal vez no es lo primero que inmediatamente se nos ocurre cuando leemos este pasaje, pero sí hace referencia justamente a eso, a una necesidad y una necesidad en términos espirituales. Digo, propiamente dice, eh, pobres en espíritu. Entonces, con esto en mente y un poco a la sección que viene en sus cuadernillos que dice algunas consideraciones importantes, vamos a descifrar un poco más lo que este pasaje nos dice. Entonces, el inciso A dice, igual me pueden acompañar con su vista
o si todavía no tienen el material, lo pueden ver de manera digital. Y dice, inciso A, el Señor está sentado en lo alto del monte. Se acostumbraba a enseñar sentado. Cerca de él, en una especie de media luna, estaban sus 12 discípulos y detrás de los discípulos estaba la gran multitud. Hay algunos textos, algunos comentarios que sugieren que este sermón es una recopilación de varios series de enseñanzas que Mateo juntó. Algunos opinan que solamente fue para sus discípulos, o sea que fue de manera íntima, y otros nos dan a entender justamente como aquí lo encontramos en nuestro material, que estaban, digamos, en primera fila los discípulos y posteriormente más alejados aquellos que le seguían, aquella multitud que buscaba aprender de Jesús. Sea como sea, de todas maneras tiene muchísima, muchísima sabiduría, muchísima profundidad lo que este sermón engloba. Inciso B. Abriendo su boca, que leímos ese particularmente en Reina Valera, es una expresión que enfatiza la solemnidad e importancia que tienen los, lo que se enseña. Entonces, de cierta manera, es como decir que, que podemos entender que estaba diciendo algo que tenía mucha importancia. En Nueva Versión Internacional dice, tomó él la palabra. En Nueva Traducción Viviente dice, y él comenzó a enseñarles. eh, de cierta forma nos da esa idea de la importancia de lo que estaba a decir. Inciso C. Es muy probable que la enseñanza perduró todo el día. Y por supuesto que se dijo mucho más de lo que se registra en los evangelios. Ya les mencionaba hace unos instantes que parece, o algunos suponen que era la recopilación de muchas enseñanzas que fueron eh, dadas en diferentes momentos y que se juntaron en un único sermón, que es lo que nosotros tenemos de cierta manera registrado. Inciso D, y aquí empieza a ponerse un poco interesante y más profundo esto. Bienaventurados de la palabra griega Macarios, que significa bendito, afortunado, dichoso y feliz. Eso es lo que viene en nuestro cuadernillo. Ahora, Macarios se puede definir principalmente como bendito. Cuando nosotros escuchamos bienaventurados, la primera palabra que nos tiene que venir a la mente para poder traducir esta expresión que encontramos en este pasaje es bendito. Ese es el sentido en el que se está diciendo esto. De cierta manera quiere decir alguien que tiene o que está bajo el favor de Dios. De esa manera lo podemos entender. También dichosos en una segunda categoría o afortunados, pero no por una circunstancia externa, sino por algo espiritual, por una condición espiritual. Entonces, de cierta manera, con esos matices, también dichoso y afortunado nos ayuda a entender el concepto. Ahora, la palabra felices, a pesar de que viene en nuestro material, es importante hacer la anotación de que esta posible forma de traducir podría desviarnos de realmente el significado que tiene Macarios. Y la razón es el uso en que nosotros tenemos modernamente, por así decirlo. Suele referirse a una emoción que puede ser subjetiva en algunos casos, mientras que Macarios describe una condición que es objetiva de bendición propiamente, independientemente de las circunstancias. Y esto ya nos da una idea. Independientemente de las circunstancias, la persona se siente bendecida. Esto es lo que nos está englobando una sola, única palabra, Macarios, que es bienaventurados. Entonces, si tratamos de concretar, de resumir todo lo que acabo de mencionar, podríamos decir que es una posición favorable delante de Dios. Eso nos quiere decir bienaventurados, benditos, de cierta forma, ¿no? Tener esa posición favorable delante de Dios pese a las circunstancias. Y no solamente que sean emociones positivas, como podría de cierta manera llevarnos el concepto de feliz. Ahora, inciso E. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? ¿Vamos bien? Todo bien. Ok, bien, vamos a seguir. En el arameo había varias palabras para referirse a los pobres, la que seguramente usó el Señor y describe a los más desposeídos de la tierra. Entonces, particularmente, esta hace referencia a aquellos que estaban en una condición realmente, eh, pues, complicada, compleja,
en situación de social, económica, de cierta forma nos hace referencias. Cuando yo estaba incluso investigando las palabras en griego, hay varias palabras que hacen referencia a esta condición de pobres, pero tiene una particularidad esta, la palabra que se ocupa aquí en este pasaje, y que seguramente, de nuevo, engloba más de lo que podemos ver simplemente al leer pobres cuando lo vemos en nuestras traducciones pues al español, ¿no? Entonces, podemos decir que no se refiere simplemente a alguien con pocos recursos. Eso sería más cercano a erenes, que es igual a una palabra en griego, sino alguien que está totalmente necesitado, alguien que depende de otros para sobrevivir. Y de ahí un poco viene lo que ya nos decía Evelyn, esta cuestión de que es alguien que se reconoce necesitado. Y eso justamente es clave para entender este versículo. Entonces, ahora en el contexto de Mateo 5:3, eh, esta palabra de pobres no describe solamente pobreza económica, sino una condición espiritual. Reconocer absolutamente la necesidad de Dios. Es un carácter, por así decirlo, de, de necesidad espiritual. Y si quisiéramos concluir de nuevo, como lo hicimos en el caso de Macarios, podríamos decirlo de esta manera, personas que reconocen su total dependencia de Dios. Entonces, estos dos conceptos, Macarios, nos habla de la condición propiamente de bendecido, de tener una posición favorable delante de Dios. Y en el caso de la palabra que encontramos como pobres, en nuestras traducciones, como personas que reconocen su total dependencia de Dios. Y esto era para mí importante expresarlo porque hay muchísima profundidad únicamente en estas dos palabras. Ahora, otras traducciones, como viene en el inciso F, latinoamericana y Dios habla hoy, dice, dichosos los que tienen espíritu de pobre. La Biblia al día dice, dichosos los que reconocen sus necesidades espirituales. Y Francisco La Cueva, dichosos los pobres en el espíritu. Y bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda, algún comentario? Todo bien, yo. Bien, pues vamos a dar unos minutos para que puedan contestar las dos preguntas, unos 3 minutos. Y si no tienen las preguntas, se los puedo compartir en el chat para que puedan ustedes tener idea de esta parte. Y continuamos con la siguiente parte de la clase, que son las ideas centrales. Bien, son preguntas sencillas, no necesitamos mucho tiempo para poderlas contestar. ¿Alguien que se anime a compartir sus respuestas? Yo, Bien. Adelante, Iván. en la primera, pues no siento nada porque es la perspectiva que tiene la persona ante la situación. Y la B, eh, podría decir, o yo lo pienso como sí y no, hablando ahorita económicamente. Sí soy pobre porque he gastado mucho en la escuela, pero no porque Dios me ha enseñado una vez más que ha suplido todas las necesidades y todas las cosas. Eso hablando. Y pues obviamente espiritualmente creo que eh, ese es también mi trabajo, el alimentarme diariamente. Igual ahí no siento que sea pobre y salud y familia y todo, o sea, veo la mano de Dios supliendo justamente las necesidades. Obviamente sí, de repente sí, mis pensamientos han llegado a decaer por las situaciones que hemos pasado, pero volteo y digo, Dios nunca nos ha soltado, nunca me ha soltado. Y por eso siento que no soy pobre. Amén. Y seguimos orando por tu abuelito. Gracias por Sí, compartirnos. gracias. Bueno, les doy un update. Ya le quitaron la intubación. Gracias a Dios, está reaccionando bien y hace ratito le quitaron un catéter o algo así que tenía en el pulmón y está reaccionando favorablemente. Gloria a Dios. Muchas gracias.
Y bueno, y vamos a seguir orando. ¿Alguien más había dicho que quería compartir? Hermano, Adelante, hermano Juan. gracias. Yo creo que de la A, nada más haría una puntualización. Depende quién, ¿no? O sea, creo que si alguien me llama pobre, pobrecito, algo así, yo creo que primero me fijaría en quién, porque hay veces que, digo, la gran mayoría ocupa esa palabra como despectiva para ofender, ¿no? Entonces, yo honestamente estábamos ahorita platicando mi esposo y yo, en función de, a veces no siento nada, pero creo que lo, 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 sí, eso es coraje, un cierto coraje. Pero ahora por el contexto de lo que estamos tratando en esta lección, mi respuesta de la pregunta B, ¿cree usted que ahora mismo es pobre en algo? Yo podría decir que sí, porque me falta conocer mejor la palabra de Dios. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Realmente cada quien puede, y esto puede ser incluso hasta subjetivo, ¿no? Depende de quién nos lo dice, depende si queremos ponerle atención, si nos importa su opinión, ¿no? Entonces pasa a ser, de cierta manera, o entra en ese espacio de lo que sí o no tomo en cuenta o en consideración de alguien que me lo está diciendo, que puedo darle ese poder, de cierta manera, al yo aceptar lo que me hizo, simplemente ignorarlo, ¿no? Entonces, pues sí, no hay como una respuesta definitiva o correcta en ese sentido, porque entra en esa parte de subjetivo. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección de la clase, que son esas ideas centrales. Y de cierta manera, con esas consideraciones que son importantes, con las que nosotros podemos tener ya un, un entendimiento mayor de este pasaje, con estas ideas centrales vamos a ver qué aplicaciones podemos nosotros tener. Y es la misma estructura que hemos estado llevando incluso del módulo anterior. Entonces van a encontrar en sus cuadernillos, sé que algunos no lo tienen, entonces les pido nada más anoten estas frases que son las que van a tener que rellenar una vez que lo tengan. Y la primera frase es la dicha de saberse desposeído. La dicha de saberse desposeído. Bien, y continuando con la lectura que el mismo material decía, la dicha de saberse desposeído, y continuando con la lectura, dice algo que es clave, incluso me gustaría que si tienen la oportunidad, cuando tengan su material o si lo tienen ahorita, lo subrayarán, porque es clave para entender particularmente esto y particularmente la cita. Y dice en la primera oración, la bienaventuranza no se refiere a los que no tienen mucho espíritu, como dicen algunos, sino a los que en el ámbito espiritual reconocen su pobreza. Ya el hermano Juan decía eso justamente, casi casi estaba leyendo lo que venía aquí, sino a los que en el ámbito espiritual reconocen su pobreza. Y esto habla de una condición que Jesús reconocía en nosotros, sabía que íbamos a pasar por eso. Y nos da, porque podemos analizar que el versículo se puede dividir en dos partes. Por un lado, lo vamos a ver más adelante, tal vez de una manera más detallada. Por un lado, menciona la condición, bienaventurados los pobres en espíritu. Esa es la condición. Lo que ya en algunas ocasiones les decía como el 3a, la primera parte. Y luego la parte B del versículo es lo que a esa condición Jesús responde. Dios responde, la parte del versículo 3b, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, a pesar de esta condición, hay una bendición, por eso bienaventurados, ¿no? Entonces, continuando con la lectura de la dicha de saberse desposeídos, es alguien que en el ámbito espiritual se reconoce o reconoce su pobreza. Y esto viene con dos ideas que igualmente vienen ahí en sus cuadernillos. Esto nos habla de una humildad definitiva, de tener que reconocer que por mí mismo no puedo, incluso en el ámbito espiritual. Y no se trata de una situación, sino de una actitud. Y eso es clave, tanto el tema de la humildad como el tema de que no es circunstancial, sino es de actitud. Habla aquí algo más de voluntad, ¿no? Volutivo de cierta forma. Entonces, eso ya nos aclara un poco de lo que Jesús estaba queriendo decir. Sí, adelante, hermano Juan. Gracias, perdón, hermano, tuve una falla aquí técnica del audio. El texto de la idea central es la dicha de saberse. Desposeído. Sí, gracias, hermano. De nada.
Y bueno, continuando con lo que viene ahí, si es que me siguen con la vista, o si nada están poniendo atención, dice a continuación, aquel a que el Señor llama pobres en espíritu no es más que pobres, no es más pobre que los demás, solamente es más consciente. Y de nuevo eso es clave, tal vez para rayar o marcar o subrayar. Por lo tanto, bienaventurados, porque llega a ser dueño del reino de Cristo. O sea, a pesar de esa condición, son son dueños del reino de Cristo. Digámoslo así, los soberbios, los orgullosos, los que se creen dueños de todo, un día se darán cuenta de su pobreza, pero será demasiado tarde. Entonces, un reconocimiento o aceptar al Señor Jesús implica también humildad, quitarnos nosotros del trono para ponerlo a Él, dejar que Él sea el que gobierne, el que guíe nuestra vida. Y eso, de cierta manera, implica justo lo que aquí veníamos diciendo, humildad, una actitud, doblegar nuestra voluntad a Él. Continúo con la lectura. Para ir a Dios y recibir cosas de Él, riquezas, bendiciones, hay que llevar las manos vacías. ¿Cómo vamos a llevar las manos? ¿Cómo vamos a recibir algo si no tenemos la manera de poderlo recibir, si tenemos ocupadas las manos? Incluso el salmista, como viene ahí, Salmos 24, dice, del Señor es la tierra y todo cuando hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. De Él le pertenece todo. Todo en absoluto le pertenece a Él. Y si recibimos algo, de cierta manera tenemos que ser conscientes que viene de Él. Entonces, podemos cerrar esta primera idea central. Solamente Dios es dueño de todo. Uno de los problemas básicos del ser humano es el materialismo, culto a la materia, la pasión por poseer cosas. En Cristo podemos ser librados de ese problema cuando reconocemos nuestra pobreza ante Dios. Pues esta es la primera idea central que engloba esta cita, que nos lleva a reflexionar, de nuevo a pensar en dónde está nuestra humildad, a pensar en dónde está nuestra actitud y que tenemos que justamente reconocer que somos pobres en espíritu. Vamos a continuar con la siguiente idea y aquí vamos a escribir en el recuadro o lo anotan propiamente en sus notas. La dicha de no dejarse poseer por nada. La dicha de no dejarse poseer por nada. Esa es la segunda idea central. Y continúo con la lectura. Cuando nos declaramos dueños de algo, ese algo comienza a poseernos también. Y yo cuando leía esto por primera vez, estaba preparando la clase propiamente, la primera pregunta que me vino a la mente es, ¿cómo es que comienza a poseernos? ¿Cómo es que cuando nosotros poseemos, eso también nos posee? Y bueno, el texto se adelanta en ese sentido y nos contesta. Dice, algo que nos pertenece se hace necesario e importante y nos hace vivir en torno a él. Esto lo podemos notar fácilmente cuando alguien tiene un carro nuevo. Y ese ejemplo fue perfecto porque de cierta manera habla de eso. Buscamos que no le pase nada, lo estamos cuidando, que no le dé el sol, dónde lo voy a estacionar, ya vi que lo rayaron, hay que lavarlo. En el caso del coche, tal vez sea el ejemplo más preciso en que podemos nosotros hacernos decidir. Nosotros ahora estamos cuidando eso y procurando, de cierta manera, posee nuestra atención. Y es justamente esta idea la que queremos aprender en esta segunda idea central. El problema puede convertirse en algo serio cuando nos importan más las cosas materiales que las espirituales. Y si recordamos el segundo módulo del Benivet, no sé si se acuerdan que había una lección en donde había unas sillas y a veces teníamos o la cruz encima o tenía un yo o estaba parcialmente esa silla distribuida y era el trono de nuestro corazón. ¿Quién está tomando ese lugar? Y de cierta forma, de nuevo viene a colación eso. ¿Quién está tomando el lugar que solamente le corresponde a Dios? Y de eso nos habla esta segunda idea. Decía Immanuel Kant, que fue un filósofo prusiano por la época de la Ilustración, que realmente se enfocó mucho en el criticismo. El criticismo es enfocarse en hasta dónde podemos o hasta dónde puede llegar el conocimiento. Bueno, Immanuel Kant, en una de sus escritos, dice, las cosas se hicieron para usarse, las personas para amarse. Es inmoral amar las cosas y usar a las personas. Investigando un poco más esta cita, que ahorita la vuelvo a decir tal vez de manera más pausada, no viene de cierta manera literal, o sea, él no la escribió, pero a partir de lo que él escribió podemos concluir esto mismo. Las cosas se hicieron para usarse, las personas para amarse. Es inmoral amar las cosas y usar a las personas.
De cierta forma nos habla de que las personas tienen dignidad, tienen un valor intrínseco. No deben de ser algo que se posea como objetos, de cierta forma. Y las cosas tienen un valor de uso. Sí, hay cosas que tal vez nos gusta tener ahí, pero sin utilizar, pero de cierta forma tienen un valor en el hecho de que las tengamos, las poseamos de cierta forma en el caso de los objetos. Entonces, esta, esta forma de expresarlo es lo que él en su filosofía se puede traducir de manera cotidiana o incluso moralizante en el sentido de que nos hace reflexionar. Hay personas que dicen tener algo, pero en verdad ese algo los tiene a ellos. Y eso nos hace reflexionar incluso de a quién le damos la autoridad de que gobierne nuestra vida. Sea un trabajo, sea una situación, sea una persona o incluso sea nuestro propio ego. Y no dejándole lugar a quien de verdad lo debe de tener. El centro de nuestra vida debe ser únicamente Dios. Y ahora, cerrando esta idea, hay quienes dejan de disfrutar el sol, el aire y las estrellas por esconderse en la casa de 4 por 4 metros que acaban de comprar. Los ciudadanos del reino de Cristo tienen que estar libres del materialismo que aprisiona a muchos seres humanos. Entonces, esta es una única cosa aquí que menciona el materialismo. Pero cualquier cosa que tome el lugar que solamente le corresponde a Dios, nos está poseyendo. Y eso nos debe de hacer reflexionar y tomar una decisión al respecto. Vamos con la tercera idea. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, Bien. a mí Adelante, Majo. me gustaría hacer un comentario con esto porque me está resonando bastante. Em, Incluso cosas buenas pueden ser justo algo que nos desvíen, porque, por ejemplo, algo que estuve viviendo hace unos meses, yo siempre he tenido este sueño de ser madre de familia, de poder casarme, pero ese sueño se volvió tanto mi obsesión que llegó un punto en el que le quitó la prioridad a Dios de mi vida, con tal de yo poder conseguirlo. Yo no diría a simple vista, pues no es algo malo, ¿no? Pero eso, aunque no era algo malo, como ¿cómo decirlo? La insistencia de que ocurriera eso me estaba alejando de Dios, porque justo pensé que yo necesitaba hacerlo en mis fuerzas. Entonces, la duda particular es, ¿incluso cosas buenas pueden justo tomar este lugar, aunque no sean cosas materiales? Podría decir de manera inmediata, sin reflexionar mucho tema, o sea, sin plantearme varias situaciones, que no es tanto el sueño, porque como tú dices, o el anhelo, sino es qué nos lleva a ese sueño, o sea, el camino, lo que transitamos para llegar a ese punto. Porque pueden ser cosas buenas y puede ser incluso algo que Dios haya puesto en nuestro corazón. Pero si eso, el transitar hacia ese sueño, se vuelve nuestra obsesión y distorsiona, acomoda las cosas, manipula nuestros tiempos, al punto que dejamos de priorizar a Dios en nuestra vida, creo que ahí está el problema. No propiamente el sueño, porque puede ser algo bueno, puede ser algo valioso, incluso puede ser algo que Dios haya puesto en nuestro corazón. Pero si el camino, si hacia donde vamos nos lleva justamente a distorsionar la prioridad de nuestra vida, creo que ahí está el problema. Esa sería mi manera de verlo. O sea, de qué forma yo estoy buscando, anhelando esto y qué está cambiando en mi vida. Porque un ejemplo que me viene a la mente ahorita, que tal vez no es exactamente cercano a lo que nos compartes, es el hecho que pasa con los pastores o con aquellos que se dedican a estudiar la palabra y no llevan una vida devocional porque dicen, pues ya estuve estudiando, estuve leyendo la Biblia, estuve preparando el sermón, estuve preparando la clase, pero no tienen ese tiempo íntimo de oración devocional. Si una cosa no sustituye a la otra. Y es justamente esto. Cuando esto empieza a priorizarse más que lo que debe de priorizarse, es cuando ya está el conflicto. Entonces podemos persistir, podemos seguir a buscar esos sueños, y más si nos damos cuenta que son buenos, pero haciéndolo en el punto en que no afecten nuestra comunión con el Señor, nuestra devoción o nuestra cercanía con Él. Creo que ahí está la distinción o la diferencia. No sé si esto ayuda un poco o incluso hable más la conversación de cierta manera. Sí, sí, bastante, porque justo hace más sentido el busquen primero el reino de Dios.
y todo lo demás será añadido, ¿no? O sea, recuerdo que era un versículo que me costaba mucho trabajo entender, pero ya empieza como a tomar más sentido con estas cosas. Gracias. De nada, Majo. Sí, y creo que esa cita, de cierta manera, resume lo que estábamos mencionando. Y qué bueno que sea Biblia la que nos ayuda a disolver esa duda. ¿Hay algún otro comentario o duda? Creo que nada más para reforzar el concepto, creo que en Mateo 6:21 también es bastante claro. Y hay toda una predicación, un estudio bastante interesante de Rick Warren respecto a tu prioridad está donde está tu tiempo, ¿no? Y un poco él basa esa prédica en determinar que cada uno haga una reflexión de a dónde está invirtiendo su tiempo. Y a veces nuestro tiempo está en preocupaciones del trabajo, preocupaciones de la casa, estudio, viajes, vacaciones, etcétera. Y esa invitación que hacía Rick en esa práctica, me acuerdo yo, era revisa tu agenda si quieres saber cuál es la prioridad que tú tienes en tu vida. Porque si estás dedicándole más tiempo, más horas, más trasnocho a esos temas que a Dios, probablemente estás con las prioridades equivocadas. Y por eso un poco el eje central de esa plática era Mateo 6:21, ¿no? Que es porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces creo que refuerza este concepto. También, muchas gracias, César. Y también hable un poco, también me hace pensar en Eclesiastés, ¿no? En esta parte de que hay tiempo para todo. Y en ese sentido debemos de ser conscientes que a pesar de que nosotros creamos que no nos alcanza el día, debemos de nosotros ver que hay tiempo para todo. Y hay tiempo que debemos de priorizar en ese sentido de nuestra comunión hacia el Señor. Eso tiene que ser una prioridad por sobre cualquier otra cosa. Aún con nuestra rutina, aún con todos los deberes o responsabilidades que tengamos, debemos de priorizar eso. Y justamente todo lo demás se va a añadir, por así decirlo, como ya nos decía Amado. Bien, si ya no hay ningún otro comentario, partamos a la última idea central, el último recuadro, y vamos a escribir la frase: la dicha de ser rico por la gracia de Dios. La dicha de ser rico por la gracia de Dios. Y ya el parrafito que viene inmediatamente abajito es más breve que los anteriores. Y dice: la bienaventuranza tiene un final feliz. Ya les decía de esta parte A y B del versículo, ¿no? La condición y esta parte final feliz, como viene aquí escrito, ¿no? Los pobres en espíritu, es decir, los que se saben desposeídos y no se dejan poseer por nada, son los verdaderos dueños del reino. Entonces entendemos que el reino, ahora, como la más grande bendición de Dios para los hombres, un nuevo sistema de vida, una experiencia divina en la tierra, el corazón de aquello en donde Dios reina. Y esas son varias ideas, son 3 ideas que nos hacen entender un poco más esto del reino de los cielos, más allá de la imagen que podemos tener de calles de oro, lago de cristal, sino más allá de la condición de un lugar donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, de justamente el plan, lo que designó Dios desde un inicio es lo que gobierna y lo que es. Y eso es lo que promete el Señor eh, en esta primera bienaventuranza. Y menciona una siguiente pregunta: ¿qué bien puede haber más grande que Dios? Y los pobres en espíritu lo tienen. O sea, ¿qué es más importante que Dios de cierta forma? ¿No? Y viene una última frase: no hay peor pobreza que la que aquel que no disfruta de la gracia de Dios, y no hay más grande riqueza que la de aquel que sabe que no tiene otra cosa que a Dios. Entonces nuestra mayor riqueza es Dios. Tener a Dios en nuestras vidas es nuestra mayor riqueza. Y esto es como concluye esta primera bienaventuranza y estas 3 ideas centrales. Y realmente nos hace reflexionar un poco, ¿no? Con el tema de que implica humildad, implica una actitud, implica reconocer que no es por nosotros, nuevamente no es por nosotros, incluso en lo espiritual, que no debemos de darle el lugar a nadie más, ni el tiempo a nadie más, sino que a Él como prioridad. Y finalmente, que tener a Dios es la mayor riqueza que podemos nosotros tener. Y también nos hace reflexionar que aquellos que no la tienen, pues están completamente faltos de esperanza, faltos de amor, de gozo, de incluso de seguridad de la propia vida, ¿no? Sin propósito
en términos de Rick Warren, podríamos decir. Y bien, no sé si aquí hasta este punto ya hemos abarcado prácticamente toda la lección. ¿Hay algún comentario? ¿Algo que les gustaría añadir? ¿Algo que les gustaría conversar? ¿Preguntar? Llamada. Sí, Es que se me fue la luz y ya no pude ver las otras dos ideas centrales del posgrado. sí, Ya no repito, se puede. repito en orden. Gracias. La uno es la dicha de saberse desposeído. La dicha de saberse desposeído, la 1. 2, la dicha de no dejarse poseer por nada. Y 3, la dicha de ser rico por la gracia de Dios. La dicha de ser rico por la gracia de Dios. Va, muchas gracias. De nada. Bien, bueno, si no hay ningún comentario, vamos a nuestra verdad fundamental, que es aquello que engloba estas 3 ideas centrales de cierta manera. Y vamos a escribir, es prioridad de Jesús que seamos ricos de verdad. Es prioridad de Jesús que seamos ricos de verdad. Y por favor no pensemos en el tema del dinero porque no se trata de eso, se trata de algo espiritual. Ricos en espíritu, en ese sentido. Es prioridad de Jesús que seamos ricos de verdad. Incluso podemos poner ahí una notita, en espíritu. A eso hace referencia de manera espiritual, no de algo material, porque justamente estamos atacando, lo veníamos diciendo hace minutos, que no se trata de lo material. Entonces, bueno, viene ahí un desafío. ¿Qué ajustes debo de hacer para vivir esta prioridad del Señor? Y eso, pues, es de cierta manera algo que nos podemos llevar en la semana para estar reflexionando y actuar de una manera diferente, ¿no? Con humildad, con una actitud distinta, reconocer que de nuevo no es por mí, por mis fuerzas, por mis capacidades, sino por lo que Él hace por medio del Espíritu Santo. Y bueno, si no hay ningún comentario, de nuevo los animo a que persistan en sus devocionales. Y pues bueno, esto es la primera lección de las bienaventuranzas. Se van a dar cuenta que es un sermón muy hermoso, el que encontramos en Mateo, el Sermón del Monte. Y a entenderlo a detalle, pues incluso lo hace más significativo para nuestra vida en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, adelante. Ay, gracias, Omar. Yo solo quería comentar que, bueno, o sea, justo participé mucho porque la verdad es que el Sermón del Monte es como de mis partes favoritas. Siempre que lo leo y lo leo, Dios me enseña muchas cosas, entonces estoy muy feliz de que lo vayamos a estudiar. Pero bueno, en esta parte de pobreza del espíritu, la verdad es que Dios a mí me ha enseñado como mucho eso de aprender a reconocerme necesitada, ¿no? Porque siempre que pienso que yo puedo hacer algo, que yo puedo alcanzar algo, que yo puedo ser buena, que yo puedo tomar buenas decisiones, pues la riego, ¿no? En cambio, cuando desde un inicio voy a Él y le pido ayuda, entonces sí puedo ser sabia, entonces sí puedo ser buena, entonces sí puedo hacer las cosas, ¿no? Y, o sea, a mí en lo personal sí me ayuda mucho como reconocer todos los días, Dios, yo no puedo, yo no quiero hacer lo que es correcto, no me nace amar a esta persona que me ha tratado bien, no tengo la humildad suficiente para hacer esto. Y sé que cuando lo reconozco, entonces él me capacita, ¿no? Para hacer las cosas. A veces no es inmediatamente, pero es cuando puedo entrar como en ese proceso, ¿no? De ser perfeccionada. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho esta parte porque es algo que Dios me ha ido enseñando, ¿no? Y confirmo siempre. Y ya. Gracias. Muchas gracias. Sí, y es así, o sea, no nos sintamos culpables porque cada quien lleva su propio ritmo, su propio paso, y Dios de manera personal obra en cada uno de nosotros. No nos exige como le exige a alguien más y también tiene la paciencia como la tiene con alguien más. Es de cierta manera muy personal eso, ¿no? El crecimiento espiritual, este proceso de santificación, de parecernos más a Jesús, es personal, ¿no? Y eso es verdaderamente hermoso porque no implica que yo tenga que llevar un cierto ritmo, sino es junto con él ir creciendo. Hay que tener esa voluntad o ese carácter, esa actitud de dejarnos transformar, ¿no? De ver qué quieres enseñarme con esto que estoy pasando, qué quieres que aprenda, que cuando estoy en mi tiempo devocional, qué es lo que significa o lo que me quieres decir con esto y que tengo que actuar. De cierta forma, cuando se prepara un sermón, una de las cosas que se mencionaba en el seminario
era que tiene que ser confrontativo porque nos tiene que desafiar a ser transformados. Y si nosotros, al terminar una reflexión, un devocional, no nos hace cambiar algo no pusimos atención. Y tenemos que fijarnos en esos detalles, en aquellas cosas que Dios quiere hablar en nuestra vida para que actuemos de manera diferente y parecernos cada vez más a Él. Y esto viene justamente con el Sermón del Monte. Muchas enseñanzas del carácter que como cristianos debemos de tener. Ya a este punto de nuestro venir y ver módulo 5.